refrigeran espiritualmente y nos dan la oportunidad de tomar nuevas decisiones para honrar con nuestra vida al Señor. Me corresponde en este momento presentar ante ustedes el orador invitado para esta semana. Sus agendas van a ver una corta nota biográfica de nuestro invitado. Su nombre no es muy común. Él se llama Evangelio. Yo quiero saber cuántos evangelios hay hoy acá, no en la Biblia, sino de carne y hueso. ¿Cuántas personas hoy acá se llaman Evangelio? Ahí hay otro. ¿Y dónde está el otro? Y allá está el Evangelio original. Papá. Colóquese de pie, por favor, hermano Evangelio. Él es el Evangelio original porque es padre del pastor Evangelio. Gracias, hermano. Y fíjense ustedes que la combinación del nombre y el apellido es simplemente perfecta. Evangelio amado. ¿Quién no ama el Evangelio? Todos amamos el Evangelio, ya nos han provisto salvación. Así que este hombre lleva en sí un nombre muy especial y muy significativo. El pastor Amado es un pastor joven, pero con 16 años, casi 17 años de servicio a la iglesia. Comenzó su ministerio en esta institución como preceptor asociado, ustedes lo leerán en su biografía, y después de prestar sus servicios acá, fue llamado a trabajar en la Asociación del Oriente Colombiano, donde sirve actualmente. Ha estado en diversas capacidades y actualmente se desempeña como pastor de la Iglesia Central de Bucaramanga. Acompaña su ministerio su esposa, licenciada en música de esta institución, una extraordinaria cantante, los hijitos de la pareja, quienes sin duda alguna traen alegría no solo a sus padres, sino al resto de la familia. El pastor Amado en su ministerio se ha destacado como un excelente orador y alguien que se ha especializado en hablar a la juventud. Y yo estoy seguro que si permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones en esta semana, el Señor va a utilizar las palabras del pastor Amado de tal forma que aquellas necesidades particulares que hay en nuestra vida serán atendidas. Pastor Amado, bienvenido. Está en su casa, en su alma mater. ¿Cuántos se unen a mí para decirle al pastor Amado, bienvenido, y estaremos orando por usted en esta semana de oración? Señor.